Bienvenidos a la clase 8 y final del curso de estructuras de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Andrés Bello. Esta clase está dedicada al estudio de los esfuerzos internos en un elemento sometido a solicitaciones. Entonces siempre vamos a hablar de definición, esfuerzos que ocurren o que realizan cada una de las secciones, y esto es relevante, de un elemento sometido a solicitaciones. Entonces, cada uno o cada una de las secciones, siempre que tengamos un elemento pongamos de ejemplo el más sencillo, la viga simplemente booleana, va a estar sometido, por ejemplo, a una carga distribuida Q. Cada una de las infinitas secciones de este elemento, con infinitas secciones me refiero a cada una de las infinitas, ¿cierto? En el sentido horizontal, va a estar sometida a estos esfuerzos internos, que van a ser tres. Los esfuerzos internos son tres. El esfuerzo axial, el esfuerzo de corte y el esfuerzo de momento. Evidentemente que esto es en el plano. Entonces nosotros vamos a ir a mirar qué ocurre en estas secciones, en cualquiera. Entonces yo corto, imagínense que esta es una vista axonométrica de algún trozo de elemento, ¿cierto? Aquí me quede paralelo más o menos. Ya, sí. Entonces esto es que yo tomé o considero que corto un trozo, ¿cierto? Corto la viga en una sección para mirarla, y es esta. Esta es la sección que yo estoy mirando. Como ustedes se habrán dado cuenta, esto está sometido a una... Infelizmente la dibujé un poco grande. ¿Cierto? Sí. Q. Eso es lo primero que sabemos, ¿cierto? Luego, en vista de esa Q, surgen estos tres
en vista de la solicitación, eso suena bien. De la acción de una solicitación surgen los esfuerzos en cada una de la vista tampoco sirve ahora. Cada una en cada una de las infinitas secciones. Entonces, si yo marco más o menos, me está engañando aquí la perspectiva, el eje XX, que es el eje de la fibra central, yo voy a tener el esfuerzo axial, que vamos a llamar N, y como su nombre lo indica, es esfuerzo axial porque trabaja en el eje longitudinal de nuestro elemento, eje principal, en este caso longitudinal, ¿cierto? Es este. En ese eje trabaja nuestro esfuerzo axial. La palabra axial viene de eje. En segundo término, vamos a tener nuestro esfuerzo de corte que habita el plano de la sección, es decir, en dirección vertical aparece el esfuerzo de corte que vamos a llamar B. Y finalmente, el esfuerzo de corte B, que es transversal, ¿cierto? Y finalmente el corte B, perdón, el momento M, que está actuando en torno a este eje X. ¿Cierto? Está haciendo que la sección intente girar en torno a al eje XX, haciendo ese movimiento, ¿cierto? En torno a un ángulo phi, y llamamos M a ese momento. Entonces este es el mono fundamental de qué pasa cuando yo corto en una sección nuestra viga, ¿cierto? Sometida a cierta solicitación, en este caso una carga distribuida Q. Entonces es importante visualizar estos tres. Vamos a dibujar la vista lateral. Si yo miro esto en elevación, tal como dibujamos el elemento inicialmente, y si yo esto lo miro lateralmente, voy a encontrar ciertamente, siempre lo primero es la carga o solicitación, en este caso Q,
Y yo voy a ver los elementos que conforman los esfuerzos internos, N, siempre van a existir en cada una de las secciones el corte B y el momento M, que hace girar a la sección en torno a este punto, ¿cierto? Que es el punto que vamos a llamar sección X. Segundo punto o tercer punto importante es que nosotros vamos a denotar la sección posicionada a una distancia X. Entonces esta va a ser la sección X, que viene de algún punto generalmente vamos a tomar el origen en el extremo izquierdo, que generalmente llamamos A en nuestras clases anteriores. Entonces esta distancia va a ser X. ¿Sí? Hay que notar, por otro lado, el signo de estos tres esfuerzos. Quizás lo dibujo por acá. Nosotros tenemos una... Vamos a dibujarlo acá. Tenemos una convención de signos en que los esfuerzos internos, así dibujados, van a ser positivos. Porque cada una de las secciones, si yo me acerco y extraigo un trozo de viga de longitud delta X, quizás muy pequeño como lo estoy dibujando, pero si ajustamos esto, quizás lo ven mejor. Bueno, yo extraigo este trocito y es un trocito de longitud delta X, ¿cierto? Lo acabo de sacar de ahí. Para estudiarlo voy a llamarlo convención positiva de signos y tiene un lado derecho y un lado izquierdo. Evidentemente que este pequeño trozo o cuadrado que se puede desplazar por la viga, puede ser cualquiera, ¿cierto? Yo puedo decir que este es el mismo que está acá, va a tener un corte de un esfuerzo axial N y un momento N. Esto es por la derecha. Y por la izquierda debe tener los mismos, pero contrarios, ¿cierto? Porque debe estar en equilibrio. Es decir, esfuerzo axial N, corte sentido contrario, B y momento, de manera que equilibre. En este caso, ¿cierto? Está sometido a esto. Entonces, la llamamos convención positiva de esfuerzos. Esta convención positiva es la que nos va a acompañar siempre que nosotros queramos cortar a la derecha o a la izquierda en nuestro elemento. Porque, como vamos a ver ahora, esto nos ayuda a entender dos cosas importantes. Uno, los esfuerzos varían. De sección en sección. Es decir, no necesariamente son constantes. Y segundo, estos tres
los tres esfuerzos guardan relación con los tres grados de libertad, ¿cierto? Existen porque tenemos tres posibilidades en el plano. Un desplazamiento horizontal, un desplazamiento vertical y un giro. Entonces lo que estos tres esfuerzos están connotando es la ley de Hooke, que como yo les recordaba en la clase anterior, relaciona fuerzas con desplazamientos mediante una constante que conforma esta relación lineal, ¿cierto? Lineal porque es una recta, entonces es proporcional a ese número, K, que vamos a llamar rigidez en el curso siguiente. Entonces, ¿cuáles son los desplazamientos de los que yo estoy hablando? En el caso que acabamos de dibujar, son estos. Entonces, N va a hacer referencia al desplazamiento horizontal que ocurra en cada una de las secciones. D va a dar cuenta del desplazamiento vertical, el corte P. Y M va a dar cuenta del giro, ¿cierto?, de la sección en torno a la curvatura phi. Entonces, cada sección va a tener un giro y el esfuerzo realizado para resistirlo va a estar dado por el momento M, en cada sección distinto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada sección tiene un ángulo diferente, ¿cierto?, en torno a el punto central. Es decir, el esfuerzo de momento que realiza cada sección es distinto en virtud del brazo de giro, como vamos a observar en el desarrollo que haremos ahora. El radio de curvatura en torno a este ángulo phi es constante, ¿cierto?, porque tenemos una curva. Que es la que toma esta deformación. Entonces, vamos a mostrar un caso particular que nos va a ayudar a ejemplificar toda esta discusión. Porque, como todo en este curso, existe un método para la obtención de los esfuerzos internos que vamos a llamar método de las secciones, evidentemente. Y consiste en que si yo tengo una estructura, en este caso la famosa viga simplemente apoyada, sometida a una solicitación, en este caso una carga Q distribuida y de largo L, yo para conocer los esfuerzos internos y aplicando el método de las secciones, simplemente escojo un punto a una distancia cualquiera, vamos a llamar X, que no es al centro, que no es en 3/4, que no es en ningún punto particular, es en un punto cualquiera llamado X, a una distancia X de A, ¿cierto? Es decir, esta sección. Y puede ser cualquiera, insisto, en el concepto. Entonces yo, por el método de las secciones, corto ese trozo de
Y voy a dibujar su diagrama de cuerpo libre. Entonces, 1, diagrama de cuerpo libre de la sección, ¿cierto? Vamos a llamar todo esto, para hacerlo en orden, a pesar de que tenemos solo un tramo, pero siempre se parte nombrando el tramo. Este es el tramo AB con X, tomando los valores desde 0 hasta L. Esto quizás lo van a entender al final. 1, diagrama de cuerpo libre del fragmento escogido. Vamos a tener que recordar que la reacción en A era el valor de la carga distribuida, Q, por el largo L, y partido por 2, ¿cierto? Porque es simétrico. Entonces la reacción vertical en A y en B es igual. Recordemos que la reacción en A, por ser apoyo fijo, horizontal es 0. Siempre nuestra carga Q esto que está a una distancia X, ¿cierto? De A y aquí viene lo entretenido, nuestra convención está en este punto. Entonces recordémosla. Convención de signos, yo corté por el lado derecho, entonces el lado que aparece de la convención es esfuerzo axial, de corte y momento. Entonces yo dibujo estos esfuerzos en el diagrama de cuerpo libre. Estos esfuerzos que están ocurriendo en la sección llamada X o a una distancia X de A, horizontal, ¿cierto? Y ese es el diagrama de cuerpo libre de este trozo de viga que hemos considerado. Luego, como siempre, el método considera como paso 2 el equilibrio, que yo siempre les digo, diagrama de cuerpo libre y equilibrio. Es lo que siempre se hace en este campo disciplinar. Entonces, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 y haciendo esto se obtiene que el esfuerzo axial N es igual a 0, porque si se fijan no hay fuerza horizontal que se oponga. La suma de fuerzas verticales es igual a 0. Y en este caso tenemos que V, esfuerzo de corte, más Q por L partido por 2, menos Q por X, ¿cierto? Es igual 0. Con lo que si yo despejo, obtengo que B, nuestro esfuerzo de corte, va a ser igual a, ¿cierto? Paso estas dos para acá, cambian de signo y me queda Q por X menos Q por L partido por 2. Y esta es la ecuación del esfuerzo de corte en la viga. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que varía, porque el esfuerzo axial es constante de valor 0 y el esfuerzo de corte varía con la variable X, es decir, es una recta. ¿Por qué lo anticipo? Porque el objetivo final de estos
esfuerzos internos y el método de las secciones es dibujar para la viga, en este caso, o para nuestro elemento en general, estos esfuerzos, dibujarlos. De manera de finalmente obtener los esfuerzos máximos. Finalmente el momento, que siempre se realiza en torno al punto o sección X. Siempre. Igual a 0. Entonces yo me paro en mi sección X y digo, ¿qué? Como siempre, ¿cierto? ¿Qué solicitaciones o fuerzas, reacciones o lo que sea hacen que esto gire, por ejemplo, a favor del reloj? Y me doy cuenta que esas son Q por L partido por 2 por el radio de giro que es X y ninguna otra, porque si me fijo, vamos por detalle, el corte B no hace momento. El corte B no hace momento jamás respecto a su sección, porque pasa, ¿cierto? Está contenida en el plano. El esfuerzo N axial tampoco hace momento, ¿cierto? Porque concurre al punto que escogimos como centro de rotación. La carga Q sí hace momento y hace que esta cosa gire en contra de las manecillas y con un valor que vamos a llamar Q por X partido por 2, que es el brazo de giro. ¿Por qué? Porque, insisto, siempre consideramos la carga aplicada en el centro y con un valor puntual de Q por X, ¿cierto? Q por la distancia que está actuando. Entonces, evidentemente que esta distancia o brazo de giro va a ser X partido por 2. Esto se hace solo para el cálculo de la ecuación de momento. Y es negativo porque tiene el giro contrario. ¿Y qué más hace girar en contra de las manecillas? El momento N. Entonces menos N. No hay más. Igual a 0. Siempre es bueno notar, porque hay confusión en general, en que estas son componentes de momentos realizados por fuerzas puntuales y este es un componente de un momento que hace girar. Son dos cosas distintas, por eso que yo tuve que multiplicar las fuerzas puntuales por su radio de giro para transformarlas y llevarlas al lenguaje de los momentos, ¿cierto? Que es el que habla ese momento M. Finalmente, yo despejo M, yo obtengo que M va a ser igual a Q por el largo L partido por 2 por X y menos Q por X al cuadrado, porque son 2, ¿cierto? Partido por 2. Y esa es mi ecuación de momento, que así como el corte es una recta, el momento es una parábola. Lo que hace más divertido su dibujo, ¿cierto? Entonces nosotros queremos ahora dibujar estos esfuerzos. Entonces yo diría parte 3, diagramas. Lo vamos a hacer por este lado, que me permita la cochinada. Sí. Primero, vamos a preguntarle valores. ¿Cuánto será
el corte en A, el corte en A va a ser igual a reemplazar 0. Porque si se fijan, cuando x es 0, yo voy a estar justo parado en A. Y si yo reemplazo 0 en x, mi ecuación me va a dar que el corte en A es menos q por L partido por 2. Luego, si yo quiero saber cuánto es el corte en B, es reemplazar L, ¿cierto? Porque cuando x toma el valor de L, yo voy a llegar a B. ¿Sí? Véanlo. Entonces yo reemplazo L, voy a tener Q por L menos Q por L partido por 2, es decir, menos la mitad. Así que voy a tener un Q por L partido por 2, pero esta vez positivo, si se fijan. Y ya tengo dos valores muy importantes. Si en A es menos Q por L partido por 2 y en B es más Q por L partido por 2, se fijan, negativo y positivo y con la misma magnitud, significa que en algún punto medio esto va a ser 0. Cuando esto es 0, yo puedo hacer B igual a 0 y voy a obtener que Q por X menos Q por L. Estoy buscando el punto X donde esto va a ser 0, ¿cierto? Igual a 0. Si se fijan, X va a ser 0. Perdón, el momento, o sea, perdón, el corte, disculpen, va a ser 0 cuando x sea la mitad. Entonces yo dibujo, para que lo vean bien, aquí, corte B, que es menos no le pongo el menos porque ya dibujándolo hacia abajo estoy connotando que es negativo, y positivo en B, ¿cierto? En A menos hacia abajo y en B más hacia arriba, y ya sé que es 0 al lado, perdón, en la mitad, y como es una recta, esto es así. Entonces negativo a la izquierda y positivo a la derecha. Y 0 en el centro o sección punto central. Ahora, el momento. El momento si se fijan, no dibujé el esfuerzo axial porque es 0, entonces su dibujo es algo así. 0, ¿cierto? Es nulo en toda la viga. Entonces ahora vamos a dibujar el momento. ¿Qué hacemos? Buscamos sus valores. Y para eso simplemente reemplazamos en las secciones que nos interesan. Nos interesa en el extremo A. Entonces vamos a hacer lo mismo que para el corte, análogo, ¿cierto? El momento en A va a ser igual a, no por algo borra acá, para usar la pizarra. El momento en A va a ser igual a reemplazar 0 en mi ecuación. Y si yo reemplazo 0, si se fijan, va a quedar 0 menos 0. Entonces en A el momento es 0. ¡Qué alegría! El momento en B va a ser reemplazar L, ¿cierto? Porque yo
Para estar parado en B, tengo que decirle a X que tome el valor L. Entonces L, si yo lo reemplazo acá, voy a tener Q después por el largo L por L de nuevo, es decir, voy a tener Q por L al cuadrado partido por 2 menos Q por reemplazar L en X, es decir, L al cuadrado partido por 2. Es decir, tengo Q por L al cuadrado partido por 2 menos Q por L al cuadrado partido por 2, es decir, 0 nuevamente. Ahora, ¿cuánto es el momento al centro? Siempre es bueno preguntárselo porque nos puede llevar a engaño esta visión de que en los dos extremos el momento es 0. Alguien podría pensar que es 0 como el esfuerzo axial, pero no es así. Lo que ocurre es que en el centro, ¿cómo yo obtengo el centro? Reemplazo sí, puedo reemplazar L partido por 2, ¿cierto? M, pongámosle punto C. En C, el momento va a ser reemplazar L partido por 2. Pero yo quiero atacar el concepto de momento máximo. ¿Dónde está el momento máximo? ¿Para qué X yo obtengo este momento máximo en mi viga? Que me interesa mucho porque yo voy a buscar los esfuerzos máximos para poder luego obtener materialmente una sección, en este caso una viga, que resista este esfuerzo máximo. Lo que nos adelanta la noción de concepto de diseño que vamos a ver en el próximo curso. Recordemos que esta es la última clase del curso 1. Entonces, como yo obtengo el momento máximo, me voy a apoyar en el concepto de parábola. Y si se recordarán ustedes que el extremo o valor máximo de una parábola está en el que llamamos vértice. E increíblemente el vértice de la parábola, ustedes pueden verlo de dos maneras. Como decía el profesor del colegio, el vértice de la parábola, es decir, el valor X para el cual yo obtengo el vértice, va a ser menos B partido por 2A. En parámetros de la parábola, ¿cierto? Que en este caso B de nuestra parábola sería, ¿recuerdan? Hagamos un recuerdo general. La parábola se llama I, es igual a X al cuadrado menos BX más C, o más. Es decir, el término que acompaña a la X de primer grado es B. Y el que acompaña a la X de segundo grado es A. Es decir, todo esto es A. Entonces, si yo uso lo que dice el profesor del colegio, voy a obtener menos B, es decir, menos Q L partido por 2, y todo esto dividido por 2 veces A. Si se fijan, A es menos Q partido por 2. Por 2 sería menos Q solamente. Así que, oh maravilla, se eliminan los Q y los signos menos y me queda que la coordenada horizontal para la que se produce el vértice, que es decir, donde se va a producir el valor máximo de mi momento, ya que es una parábola, va a ser L partido por 2. Es decir, mi parábola va a tener un valor máximo en el centro y va a ser así. Ese es el momento en la viga.
Ahora, qué alegría, sabemos que el máximo está en el punto central, pero todavía no sabemos cuánto es ese momento máximo. ¿Y qué es lo que yo hago? Simplemente tomo L partido por 2 y lo reemplazo. Y si se fijan, voy a tener L partido por 2 al cuadrado, es decir, me va a quedar L al cuadrado partido por 4. Hagámoslo acá. Momento máximo va a ser igual a momento de L partido por 2. Y yo reemplazo esto. Y resulta que, increíblemente, voy a tener Q por L al cuadrado partido por 4, ¿cierto? ¿Cierto? Reemplacé L partido por 2 acá. Entonces L por L, L cuadrado, 2 por 2, 4, ahí está. Y menos Q por L partido por 2 al cuadrado, que me queda L cuadrado arriba y un cuarto abajo, ¿cierto? Un 4. Entonces me queda ese 4 por 2. Así que me va a quedar Q por L al cuadrado partido por 8. Y todos sabemos que un cuarto menos un octavo es un octavo. Entonces, oh maravilla, el momento máximo en nuestra viga simplemente apoyada es de una magnitud Q por L al cuadrado partido por 8. Y lo bueno de todo esto es que siempre lo hacen así. Siempre una viga simplemente apoyada sometida a una carga distribuida constante Q va a ser Q por L al cuadrado partido por 8. ¿Qué es lo divertido de todo esto? Que finalmente yo les dije que habían dos formas de saberlo. La segunda forma es que cuando el corte es 0, que esta es un poco más bella, cuando el corte es 0, el momento es máximo. Entonces ustedes pueden aprovechar esta máxima para el momento de preguntarse cuál es el momento máximo. Porque cuando yo digo cuándo, estoy hablando de mi coordenada x, que es como el tiempo de la estructura. En horizontal solamente, ¿cierto? Entonces nosotros hicimos esto. Cuando el corte es 0, si ustedes igualan b a 0, voy a obtener x, que voy a llamar x máximo, que es el que produce el momento máximo. Si yo puedo darle esta connotación. Y ese x máximo no es otro que el que ya habíamos obtenido, que es equivalente al vértice de la parábola. Que como ya vimos, geométricamente en los planos cartesianos, es ese valor, ¿cierto? Bueno, además de ser que el momento es positivo, y quizás eso es una nota final, el momento se dibuja positivo por el lado traccionado. Para términos de dibujo, ¿cierto? El dibujo, perdón, el momento. Pero esto es convención, se dibuja positivo por el lado traccionado. ¿A qué me refiero con el lado traccionado? Volvemos a mirar nuestra convención para el caso de los momentos. Y si se fijan, si yo aplico esos momentos, que son los que apliqué en mi pequeño trozo de viga, también llamado cuadradito, ¿cierto? Me doy cuenta que este cuadrado, cuando yo lo flecto con estos momentos, con este momento, voy a tener compresión arriba y tracción abajo. Entonces, el lado traccionado es el lado inferior y por eso está dibujado el momento positivo. Entonces nos despedimos con esta expresión en mente. Cuando el corte es 0, el momento es máximo.
cuando el corte es 0, si se fijan, hay una correspondencia. Cuando el corte es 0, perdón, parece como si hubiera una rótula ahí, mentira. Cuando el corte es 0, es decir, al centro, el momento es máximo. Bien. Muy buenas tardes. Entonces, para terminar, algunas precisiones respecto a el método, ¿cierto?, de las secciones. Más que precisiones, para ustedes serían recomendaciones sobre los pasos a seguir para intentar obtener los esfuerzos internos. Es una síntesis de enumerar los pasos que seguimos. Entonces, primero, método de las secciones. Primero, escoger, si se quiere, un tramo. Porque eventualmente en la prueba o en la eventualidad podríamos tratar de resolver algo, por ejemplo, de este estilo. Este cacho maldito se lo vamos a sacar, algo así nomás. Y qué sé yo, con el apoyo fijo aquí, o el apoyo deslizante. Y ustedes se darán cuenta que esto es una estructura que si yo quiero la cargo, carga distribuida en ese sector, puede ser una carga P y otra carga P acá, por decir cualquier cosa. Entonces ya no es trivial el tema de escoger un tramo, porque, insisto, la viga simplemente apoyada tiene esa peculiaridad de que solo posee un tramo. Entonces vamos a tener que definir tramo. Definición es aquel fragmento de la estructura. En este caso nuestras estructuras poseen solo un elemento, ¿cierto? En el caso de la viga simplemente apoyada, o en el caso de esta estructura isostática, es aquel fragmento de la estructura, entre paréntesis elemento, en el que no cambian las condiciones de solicitación ni de vinculación. Es decir, cada vez que cambien las condiciones de solicitación y de vinculación, nosotros vamos a estar en otro tramo. Así, por ejemplo, en este ejemplo, caso, digámosle, en este caso, yo diría que si seguimos esta definición, vamos a tener el tramo AB que resolver, el tramo BC. ¿Por qué el tramo CD? ¿Por qué digo que cambie? Porque justo en C aparece P, entonces cambia la situación. Cada vez que aparezca una carga puntual, yo voy a tener que tener dos tramos, o otro tramo. El tramo DE y el tramo EF. Entonces yo añadiría geometría a este. Cada vez que cambia
la solicitación, la vinculación y la geometría, porque uno podría decir que vinculación y geometría van de la mano, pero vamos a separarlos para que haya mayor claridad. Porque con geometría me refiero a esto, ¿cierto? En que los ejes cambian. Yo voy a tener que considerar un nuevo tramo. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 tramos. Entonces yo voy a tener que primero escoger un X que vaya hasta allá, ¿cierto? Para hacer este tramo. Después voy a tener que escoger un X que parta en este cambio de geometría, ¿cierto? Luego nuestro X va a partir aquí. Es decir, donde comienza el tramo, yo sitúo el origen de mi coordenada horizontal, en este caso vertical, X. Pero horizontal para el eje principal del tramo. Entonces, segundo, situar convenientemente el origen de la coordenada X, tal como acabamos de mostrar. Y luego, tercero y cuarto, lo que nosotros sabemos de las 7 clases anteriores, simplemente hacer el diagrama de cuerpo libre, luego el equilibrio. Del equilibrio salen las ecuaciones, ¿cierto? Ecuaciones o expresiones que nos entregan los esfuerzos internos, que son N, D y M, axial, corte y momento. Y por último, encontrar los máximos para cada esfuerzo. Y dibujar. Para obtener cosas de este estilo.